a regulación y operación de mercados eléctricos, y también se ha desempeñado como especialista y asesor técnico de la hoy Gerencia de Regulación Tarifaria de Ocenermin, asesor del despacho del viceministro de Energía y encargado de la Dirección General de Eficiencia Energética y coordinador técnico del Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú, entre otros. Actualmente, consultor para el sector público y privado. Bueno, ingeniero Manuel Uribe, le doy inicio. Puede continuar con su presentación. Ok, bueno, muchas gracias. Ante todo, gracias también a todos por participar de esta reunión. Agradecer a los jóvenes de la rama estudiantil de la IEEE de la Universidad del Callao por la invitación, ¿no? He estado pensando cómo presentar esto a ustedes. Entiendo que el público mayoritario son estudiantes, ¿no? De la carrera de ingeniería. Dado el tema, digamos, que me plantearon, me plantearon este título, ¿no? La reforma del marco normativo para impulsar la competitividad y la eficiencia del sector de energía. He venido trabajando en estas cosas por un tiempo, ¿no? Y el objeto de esto puede ser bastante amplio, muy, muy grande, ¿no? Y, a ver, he tratado de hacer una presentación no muy larga, ¿no? Prefiero que aprovechemos buena parte del tiempo con sus preguntas, donde fijemos algunos puntos, digamos, de referencia para poder entender lo que se trata al final. Como les digo, es algo que si uno lo quiere ver es bastante amplio. Las reformas que se pueden hacer son muchísimas en muchos aspectos. He tratado de elegir algunas que considero importantes en este momento y que además también han sido varias de ellas objeto del trabajo del comité que constituyó el Ministerio para la reforma del sector eléctrico, ¿no? El comité que se constituyó el año pasado, el año 2019, ¿no? Y algunos documentos ya han publicado. He tenido la fortuna de participar, digamos, dando mi opinión, no como parte del comité. El comité está integrado por especialistas del Ministerio y de Ocenermin. También está el MEF, ¿no? Pero, bueno, han tenido la amabilidad también de consultarme y he podido aportar algo en eso. Bueno, vamos entonces en adelante. He tratado de separar esto en 4 partes, ¿no? Digamos 3, donde hay materia para rebanar un poco, y la última básicamente son conclusiones, ¿no? Conclusiones muy, muy directas y a lo mejor que pueden sonar muy obvias, ¿no? Pero espero que a lo largo de la presentación se pueda ver el porqué que las considero importantes. Vamos para adelante. Avanzar página. Ok. A ver. Primero, me parece importante situarnos, ¿ok? Dado el título, estamos hablando de la mejora del marco normativo para promover eficiencia y competitividad, el tema de la regulación. Y primero quiero ampliar un poco el tema de la regulación. Pongámonos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de regulación. Porque tradicionalmente se ha venido entendiendo esto como el simple hecho de fijar precios o tarifas, ¿no? Cuando el campo de acción de esto es mucho más amplio. ¿Okay? El porqué de la regulación lo vamos a trabajar después, pero es una de las preguntas importantes. Entonces, empecemos por entender qué cosa hablamos cuando hablamos de regulación, ¿no? Para ustedes que son ingenieros, obviamente regular implica sintonizar algo, ¿no? Implica ponerlo a lograr el objetivo que uno quiere. Entonces hay un par de definiciones que están en la RAE, parece que son la tercera y la cuarta, que nos vienen al caso, ¿no? Entonces la primera y clave es ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines. Entonces acá hay 2 cosas importantes. Uno es ajustar, o sea, regular implica tratar de sintonizar algo para que logre además algo. O sea, sintonizar algo para que logre un objetivo, los fines. Sin fines
No hay forma de sintonizar las cosas, pues no sabes qué quieres lograr. La siguiente acepción es determinar reglas o normas a la que debe ajustarse alguien o algo, ¿no? Entonces, y esto es súper importante, porque la regulación no solamente es fijar precios, esa es una quinta acepción que está también, lo vas a encontrar en el diccionario, que básicamente dice tomar medidas temporales, y ponen ejemplo, fijar precios, ¿no? Reducir costos. Entonces acá lo importante, estamos hablando de reglas. La regulación en el fondo es una serie de reglas, ¿okay?, que tienen como fin ajustar la conducta de los agentes para que logren cierto objetivo que persigue el Estado. ¿Sí? Eso es en esencia lo que tiene que quedar claro, ¿no? Y esto, obviamente, parte de esa normativa es el cómo se calculan los precios. ¿Sí? Entonces, eso quisiera primero un poco que amplíen esto de qué implica regulación, ¿no? Y esto se discutió mucho en el pasado cuando se usaba un término de desregular, decían, ¿no? Decían desregular era hacer mercado, dejar de que el Estado ponga un montón de reglas. No, era simplemente cambiar las reglas. Después, creo que en el tiempo se corrigió eso y se empezó a hablar de re-regular, cambiar una forma de reglamentación preexistente a los años 90, digamos, cuando empezó todas las reformas en los sectores energéticos, ¿no?, a unas reglas más orientadas a promover, digamos, la separación de actividades y la competencia, ¿no? Entonces, ese es un punto que me parece importante para entendernos. Después hay dos temas más que están en nuestro título. Uno que habla de eficiencia y otro que habla de competitividad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a entender por eficiencia? Obviamente es la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir un efecto determinado, ¿no? Entonces, creo que esto también es un concepto bastante manejado en ingeniería, ¿cierto? Decimos que algo es eficiente cuando logras el objetivo, digamos, con las menores pérdidas o en un tiempo más breve, dependiendo de cuál es la métrica que utilices. En este caso va a haber una métrica también, la vamos a conversar después. Competitividad. También tenemos que definir este término. Entonces, competitividad, situémonos, va a ser la capacidad de competir, ¿no? Y obviamente esto implica una rivalidad entre los que compiten para lograr un fin, ¿no? O sea, la competencia tiene que perseguir un fin, no es competir por competir. Y acá nuevamente una de las cosas que vale la pena, y lo vamos a ver después, a continuación, es ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de mejorar el marco regulatorio para el tema de la competitividad? Obviamente se habla del sector energético, ¿no? Y como esto está vinculado con un tema de rivalidad, de competencia, la pregunta es ¿y con quién? ¿Con quién compite este sistema energético? Entonces eso un poco para situar las cosas. Voy a entrar al tema de la regulación. ¿Okay? ¿Qué implica todo este mecanismo, ¿no?, que dice que es un conjunto, al final se materializa en un conjunto de normas o reglas, ¿no?, que regulan la conducta de los agentes con el objetivo de lograr algo? Entonces, esa última palabra, objetivo, es súper importante. Para tener una buena regulación, es muy importante tener los objetivos claros, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere construir unas regulaciones, un conjunto de normas, cuando uno las quiere reformar, tiene que tener claro qué persigue. Entonces, uno parte, y esto es parte de un círculo, digamos, que se retroalimenta, porque como ustedes, como buenos ingenieros saben, los mejores sistemas, los que hacen mejor regulación, obviamente, son los que tienen mejor retroalimentación, ¿no? Son aquellos que toman información de salida, la retroalimentan al sistema de control, y el sistema de control hace los ajustes para lograr, digamos, el objetivo, el set point que se le fija a un equipo. En el tema del sector energía es la misma cosa, digamos, ¿no? Entonces, lo primero y más importante es definir objetivos y además tratar de definir en qué tiempos quieres alcanzar esos objetivos, ¿no? Y los objetivos, en la medida de lo posible, no deben de ser objetivos laxos, objetivos declarados. Bueno, por ejemplo, quiero que todos sean buenos. No, eso está bonito, ¿ya? Pero un objetivo tiene que tener una métrica. Lo que tengo que saber al menos es cuántos son malos hoy día, ¿no? Y lo que quiero saber, ok, quiero que el 100% sean buenos, pero en tanto tiempo quiero lograr que el 50% sean buenos, ¿okay?
esto se materializa en lo que es una política energética. ¿Okay? Entonces, una política energética es eso, es una definición de objetivos y debería estar acompañada también de métricas. ¿Okay? Hay una crítica que se puede hacer a nuestro sistema es que tenemos una política energética publicada desde el año 2010, que teóricamente es válida hasta el 2040, si mal no recuerdo, con una serie de objetivos muy interesantes, pero que desafortunadamente no están aterrizados en números. O sea, por ejemplo, se dice, queremos que haya más hidroelectricidad, queremos que haya más renovables, queremos que se use más el gas natural, queremos exportar. Ok, pero ¿cuáles son tus metas? Entonces es súper importante. Una vez que uno tiene claras las políticas y las métricas para medir los objetivos, lo siguiente es comprender el entorno en el cual se van a aplicar o el entorno en el cual quieres lograr esos objetivos. Entonces, para eso tú lo que tienes que entender es, en el caso del sector de energía, ¿no? En particular, el tema tecnológico. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son las formas de producción? ¿Cuáles son las formas de transporte? ¿Cuáles son las formas de llevar esto al consumidor? ¿Qué productos hay? ¿Sí? Entonces es importante entender la parte tecnológica, cómo se relaciona y obviamente sus estructuras de costos. Y esto después lo voy a hablar un poco el porqué. Y finalmente, toda industria, el objetivo final de toda industria es atender a sus clientes, en este caso a sus consumidores. Entonces tienen que entender al consumidor. ¿No? Por decir, vamos a poner algo bastante bobo, ¿no? Imaginemos que somos un país que difícilmente tiene el 50% de su población electrificada, ¿no? Entonces tú sabes que 50% del país no tiene electricidad y tú tienes que decidir, ¿no? Ese 50% le quieres llevar electricidad, perfecto, pero hoy en día le podrías llevar electricidad con además sistemas de medición de última tecnología, con sistemas informáticos y, ¿no? de medición, de control. La pregunta es si vale la pena, entonces, porque no lo van a poder pagar en principio, entonces tienes que entender un poco qué se puede hacer. ¿Ya? Una vez que tienes eso claro, la siguiente etapa es, ok, ahora escribamos cuáles son las reglas que se van a aplicar para que bajo el entendimiento de todo este entorno podamos alcanzar los objetivos que queremos. Esa es la parte de la famosa regulación en términos de desarrollo normativo. Obviamente, para saber si las cosas funcionan bien, hay una etapa muy importante que tiene que ver con el monitoreo. Parte del proceso de regulación, que es un proceso que nunca termina, es iterativo, tiene que ver con el monitorear los resultados, ¿no? Ok, puse estas reglas, quiero ver qué está pasando, si están logrando los objetivos y en el tiempo que yo quería. Lo otro es entender un poco el porqué, ¿no? Y para entender el porqué, a veces son conductas que se están induciendo a través de estas reglas, ¿no? O a veces simplemente es que la tecnología evolucionó tan rápido que tus reglas ya no le son aplicables. Entonces necesitas reformular las reglas, ¿no? Y al reconocer este nuevo entorno, tú puedes replantear tus objetivos o confirmarlos, ¿no? Y volver a hacer los ajustes normativos que necesitas. Entonces, y esto es una cosa que en el tiempo siempre se va a dar. Es una cosa normal, es parte del proceso evolutivo de la tecnología y de los mercados. Ahora, ¿por qué es importante esto de los objetivos? Porque si los objetivos están claros y la gente los conoce, ¿ya? La industria va a saber por dónde orientar sus inversiones y los consumidores también van a saber por dónde orientar su nivel de consumo, qué tipo de cosas deberían de, digamos, en qué deberían invertir, ¿no? Caso contrario, cuando estas cosas no están muy claras, hay estos zigzagueos, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Hoy día el estándar, voy a poner un ejemplo bobo, ¿no? Dicen, hoy día el estándar es, y aquí voy a pecar un poco de mi antigüedad, ¿no? Hace mucho tiempo habían los dos sistemas de video que eran con cassettes, ¿no? El Betamax y el VHS, que habrán escuchado muchos de ustedes. Entonces se nos ocurre, sí, hoy día yo he decidido que es VHS, ¿no? Entonces todo el mundo se va, se compra su aparato y resulta que mañana dices, no, ya no, ahora es beta, ¿no? Entonces ya no te sirve, todo lo que gastaste no te sirve para nada, ¿no? Y tienes que volver a gastar.
Entonces eso es completamente improductivo y además implica un derroche de recursos. Entonces, este tema de la definición de objetivos es clave a la hora de definir las regulaciones, ¿no? Y creo que es uno de los aspectos que en el caso peruano adolecemos. Se necesita trabajar en este tipo de cosas. Entonces, digamos, todo el proceso regulatorio implica esto, ¿no? Parte de las cositas es fijar tarifas. ¿Ok? Parte de las cositas es fijar tarifas, ¿no? Que es básicamente, una vez que aplicas, calculas tu tarifa y ves si eso sirvió, hizo lo que querías que haga la gente, ¿no? O las industrias. Pero esto es mucho más amplio. Después vamos a ver unos conceptitos que nos va a ayudar a entender un poco más algunas cosas que vamos a ver en la parte tercera de la presentación. Ok, entonces estamos hablando de que la regulación parte de tener objetivos claros para poder establecer la normativa adecuada, ¿no? Y obviamente estos objetivos pueden ser sectoriales, que es el caso de la política energética, y a la vez supeditados a objetivos nacionales, objetivos mucho más grandes. Y ahora, bueno, entonces, ¿y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué entramos en este proceso, ¿no? Este permanente proceso de ajuste? Y hay un pequeño paréntesis que tampoco es deseable que las regulaciones se cambien a cada rato. Hay que darle un tiempo a estas cosas para ver cómo resultan y pasado ese tiempo se van tomando las medidas correctivas, ¿no? En fin, cierro paréntesis. El porqué de la regulación, ¿no? Primero, porque una de las cosas que hemos hablado de la eficiencia hace un momento, ¿no? Pero no dijimos cómo se mide. Lo que normalmente usamos es la eficiencia económica, eso es lo que queremos, ¿no? Este es uno de nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque la eficiencia económica de alguna manera fuerza las demás eficiencias, ¿no? De nada me serviría tener un panel fotovoltaico, que hay paneles fotovoltaicos con rendimientos de 30%, digamos, lo estándar es 15% hoy en día, inclusive hasta un poco más de 30%, pero son exageradamente caros, ¿no? Entonces, si bien tiene eficiencia energética, el problema es que podría comprar muy poquitos. A la hora de sacar ya números, la cantidad de energía por dólar invertido que yo podría sacar no vale la pena, ¿sí? Entonces, lo que importa es que los recursos, en este caso el dinero, es escaso, así que hay que tratar de gastarlo de la mejor manera. Y en ese sentido, la eficiencia económica implica dos cosas en esencia. Uno, reducción de costos, y el otro es satisfacción del consumidor. O sea, del lado de la industria es tratar de que a través de la competencia y la innovación busquen reducir sus costos. Del lado del consumidor, que busque mejorar su satisfacción con el servicio. ¿Okay? Entonces, la suma de esas dos cosas es lo que se entiende como eficiencia económica. Y es lo que siempre se persigue en estos casos, ¿no? Ahora, también hace un momento dijimos, ok, vamos a hacer esta regulación, vamos a sintonizar el sistema con reglas para lograr esto, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos eso? Porque queremos que nuestro sistema energético sea competitivo respecto de otros sistemas energéticos. Al fin y al cabo, todos los países estamos compitiendo por la inversión extranjera, ¿okay? Entonces, lo que queremos es la competitividad del sistema. ¿Okay? Nos importa que el sistema como conjunto, el sistema energético como conjunto, logre algunas cosas, como por ejemplo mejores precios. Si tienes buenos precios comparado con tu vecino, con tu país vecino, es más probable que un inversionista extranjero quiera poner su planta de producción en tu país, asumiendo que todo lo demás es igual, ¿no? Si tienes mejor calidad de producto, ¿no? O sea, tu suministro eléctrico además es bueno, es confiable, hay pocos cortes, la calidad de onda es la correcta, también eso es un valor agregado, ¿no? Y algo que no tiene que ver en sí con el tema de los precios y el producto, sino con el entorno de la regulación, es la confianza en las autoridades, en su imparcialidad, ¿sí? Entonces es súper importante que las medidas o los actos que toman las autoridades que ejercen el proceso regulatorio sean lo más imparciales posibles, ¿okay? Entre otras cosas, ¿no? Se puede seguir listando cosas. Pero digamos,
en principio, lo que queremos es, a través de la regulación, a través de este conjunto de normas, buscar esta eficiencia económica que se manifieste como hacer de nuestro sistema un lugar competitivo, un lugar atractivo para desarrollar actividades productivas. Y eso luego, bueno, arrastra muchas cosas, ¿no? Arrastra crecimiento económico, empleo y bla, 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 bla. ¿No? Entonces, eso es lo importante en este caso, comprender. ¿Okay? Entonces, una buena regulación debería llevar a tener un buen sistema que sea atractivo para la inversión. ¿Sí? Y a eso deberíamos apuntar, como sistema. ¿Sí? Como sistema. Ok, ahora, dicho eso, para poder luego conversar y qué podemos mejorar o qué cosas se han identificado que necesitan ser mejoradas durante estos últimos años, ¿no? Vale la pena, me pareció que valía la pena revisar algunos conceptos que no, digamos, no necesariamente todos los conocen o que a lo mejor podemos tener un entendimiento distinto. Lo primero, cuando hablamos del sector energía se habla mucho de mercados. ¿Okay? Pues estamos hablando de que se quiere lograr eficiencia, ¿no? A través de la producción a mínimo costo y que el consumidor esté contento y obviamente dónde se encuentran el consumidor y el productor, ¿no? Entonces, se encuentran en lo que se llama un mercado. ¿Okay? Entonces, un mercado es un lugar, y lo pongo entre comillas, porque no necesariamente tiene que ser un lugar físico, ¿no? Y no tiene que estar en un mismo sitio, puede estar en muchos lugares, puede estar en todo el mundo. Entonces, es un lugar donde concurre los que tienen algo que vender y los que quieren algo comprar, ¿no? Para ponerse de acuerdo en el precio que les permita realizar un intercambio que consideren razonablemente justo. ¿Okay? Y ahí hay tres tipos de mercados que uno puede conceptualizar, ¿no? Luego vamos a ver que algunos sí y otros no logran esto de tener un intercambio razonablemente justo. Una de las formas que muchos escuchan es el tema del monopolio, que básicamente es un solo vendedor, ¿no? Si hubiera un solo comprador, eso se llama monopsomio, ¿no? Pero, digamos, un monopolio, no vamos a centrar en lo que son los que venden, es un solo vendedor. No importa cuántos compradores hayan, de hecho puede haber muchísimos, pero un solo vendedor. Un oligopolio es pocos vendedores, pocos entre comillas, porque no está muy claro qué cosa es poco, ¿no? Pero 2, 3, 4, 5, hay momentos donde con 2 puede haber un buen nivel de competencia, pero digamos, en principio quedémonos con esa definición fácil, ¿no? Una cosa así media nebulosa, pocos. Y después está el ideal, que es la competencia perfecta, donde hay muchos vendedores y muchos compradores. Entonces, obviamente, donde hay muchos que te están queriendo vender y muchos que están queriendo comprar, nadie tiene la capacidad de influir en el precio final, ¿no? Pues si no te gusta el precio que te ofrece alguien, tiras al otro y así hasta que encuentres el que te conviene. Cosa que no te va a poder pasar cuando estás frente a un solo vendedor o muy pocos vendedores. Si estás entre un solo vendedor, bueno, o le compras o le compras. ¿Ok? Y eso tiene ciertos problemas, obviamente. Y si estás ante pocos vendedores, te corres el riesgo de que también ellos se pongan de acuerdo y no importa dónde vayas, siempre te quieren cobrar lo mismo, ¿no? Esos son los matices de estos mercados. Entonces, pues, el ideal es la competencia perfecta y siempre esa es la referencia bajo la cual se tratan de construir las regulaciones, las normativas, porque en teoría en la competencia perfecta se logra maximizar la eficiencia económica. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de pocos agentes. Viene el tema de, ok, tenemos un mercado que es un lugar donde la gente se encuentra para intercambiar bienes o servicios, ¿no? Pero en estos se pueden transar muchos bienes o servicios diferentes y algunos de ellos pueden estar interrelacionados en la cadena productiva, ¿no? Por decir, se puede estar vendiendo cuero, ¿no? Y a la vez vendiendo zapatos. Obviamente el que hace zapatos necesita cuero. Entonces, ahí se habla del tema de la integración. Entonces hay dos tipos de integración, lo que es integración vertical y la integración horizontal. La vertical es la cadena productiva, ¿no? Yo soy a la vez vendedor de cuero y vendedor de zapatos. Yo hago todo. La horizontal es cuando comienzas a comprarle el negocio a tu vecino con el cual competías, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, soy vendedor de zapatos y tengo 4 vendedores de zapatos más y les comienzo a comprar la tienda,
¿no? Y poco a poco yo me voy digamos, haciendo que haya menos competidores vendiendo zapatos, ¿no? Esa es más o menos la idea de lo que es horizontal. Esto plantea algo muy importante de controlar, que se denomina posición de dominio. Okay. Si son pocos los que ofertan, ¿no? Te corres el riesgo, hace un momento decía que, bueno, pues, o me compras, ¿no? Entonces, esa posición de o me compras, yo te pongo las condiciones, que pueden ser condiciones no razonables, ¿sí? Esa posibilidad se denomina posición de dominio, ¿ok? Y lo que está mal, digamos, es ejercerla, ¿no? Es ejercerla. Entonces, pero se toma mucha atención a esto a la hora de fijar la normativa, ¿no? Es muy importante conocer si existe o no posición de dominio dentro de un mercado. Ahora, hay veces donde no se puede recurrir a los mercados, ¿ok? No se puede recurrir a los mercados o en todo caso, se trata de simular competencia a través de lo que son subastas, ¿no? Una subasta, como ustedes saben, es una invitación donde dicen, miren, tengo esto para vender o quiero comprar algo, a ver, ofértenme y yo voy a elegir al que me ofrece el mejor precio, ¿no? Pero no hay multiplicidad de agentes, digamos, interactuando en ese caso. Normalmente estos arreglos se usan como un sustituto al proceso de interacción dentro del mercado, ¿no? Este proceso de búsqueda del precio a través del contacto entre ambas partes, reiterado. Ahora, otra forma de no acceder al mercado, de que un mercado no crezca es porque se le pone barreras, no se deja entrar a la gente. Entonces hay formas, estas barreras pueden ser tecnológicas, la tecnología no está disponible para todos, o pueden ser administrativas, se pueden crear barreras artificialmente. Puedes escribir una regla que dice, todos los que miden más de 1,90 m o menos de 1,60 m no pueden entrar, ¿okay? Lo escribí así y con eso retiré ese conjunto de personas. Entonces es una barrera administrativa y obviamente tiene impacto porque estás reduciendo la cantidad de potenciales participantes del mercado. Entonces es una cosa a la que también se le toma con mucho interés. Otro aspecto que es importante comprender es, hace un momento hablábamos de reducir costos, la eficiencia está vinculada a los costos. Entonces, ¿qué cosa entendemos por costos? Hay un montón de costos, ¿no? Y ustedes habrán escuchado muchas veces en sus clases el costo marginal, el costo variable. Últimamente en los periódicos sale mucho eso por un conflicto que hay, se viene arrastrando de un tiempo a esta parte, por la declaración de precios de gas en el mercado eléctrico. Pero hay que tener cuidado con esta terminología. Lo primero es, un costo fijo no depende del nivel de producción, ¿no? O sea, si yo soy un zapatero y tengo alquilado un local, produzca o no produzca zapatos, tengo que pagar el alquiler. Entonces es un costo fijo. Un costo variable sí depende de la producción, ¿no? Soy este zapatero, para producir zapatos tengo que comprar cuero. Entonces más zapatos, más cuero. Entonces el cuero para mí es un costo variable. Hasta ahí simplemente estamos hablando de la naturaleza en función de si produces o no produces. Pero ahora esto lo tengo que colocar en términos unitarios. Hay dos formas de colocarlo en términos unitarios. Uno es el costo medio, que simplemente es coger el costo total que tengo, que es la suma del fijo y el variable, ¿no? Y dividirlo entre el número de unidades producidas, ¿no? Entonces, si produzco un zapato, todo el alquiler, el costo medio será todo el alquiler del zapato. Si produzco zapatos, la mitad, asumiendo que todo lo demás no cuesta, la mitad del costo de alquileres será el costo medio por zapato y así, ¿no? Conforme produzca más. Entonces, obviamente, mientras más produzco, el costo medio ante un costo fijo importante tiende a decaer, ¿no? Ahora sí, pues, eventualmente hay un momento donde estos costos variables superan al costo unitario fijo y comienza a crecer el costo medio. Eso depende de la industria. Y el costo marginal, el famoso costo marginal que se utiliza y que ha sido objeto de varias notas de prensa en estas fechas y varios videos en internet, tiene que ver con el costo incurrido en producir una unidad adicional. Y esto hay que tomarlo con mucho cuidado. No es lo mismo producir una unidad adicional cuando estás, digamos, con tu capacidad de producción holgada que cuando estás con tu capacidad de producción copada. Imagínate que eres este señor zapatero, guardas todos tus zapatos en el local que tienes, ya está relleno, ni siquiera entras tú como zapatero en ese lugar, y de repente viene alguien y te pide, hazme un par de zapatos más. Y tú dices, rayos, ¿y ahora dónde los meto?
Entonces, en ese momento, tu costo de producir esa unidad adicional va a ser el costo de hacer el zapato, más el costo de ubicar un lugar donde guardarlo, hasta que lo recojan, ¿no? En el extremo, podría ser el alquiler de un nuevo local para ese zapato, ¿no? Entonces, no solamente es el costo, el costo que tiene que ver con la producción, ¿ya? No, eso de que costo marginal igual costo variable, tomarlo con cuidado, ¿ya? Entonces, eso quisiera que se les quede también en mente. Hay el tema de las economías de escala, ¿no? Que tiene que ver con que el costo medio se reduzca permanentemente conforme incrementa la producción, y esto viene aunado a que el costo marginal suele ser menor que este costo medio, ¿no? Entonces ahí, como le digo, tener cuidado. Otro concepto que es importante tener es la externalidad, ¿ya? La externalidad es un beneficio o un perjuicio que causa alguien a otro, ¿ya? Sin asumir los costos de esa acción, ¿no? El ejemplo clásico es el río contaminado, ¿no? Y tú tienes digamos, una minera por ahí que bota su relave al río, ¿no? Y hay aguas abajo del río, hay una comunidad, y en esa comunidad hay un señor que produce o que riega sus plantas, ¿no? Entonces, como le llega agua contaminada, sus plantas se mueren y, ay caramba, se está viendo afectado por la actividad del minero, pero el minero no está asumiendo el costo de arruinarle la producción al otro. Entonces, esas son cosas que hay que ver. La única forma de que la parte que causa beneficio o perjuicio tome una medida correctiva para no hacerlo más es que le cueste, ¿ok? Entonces, ese que le cueste es crear algún mecanismo regulatorio, algún mecanismo normativo a través del cual se pueda cerrar ese espacio que no se está cubriendo, ¿no? Entonces, digamos, tenemos esas ideas y esta última lámina sobre estos conceptos que creo que son relevantes para poder luego ir tocando lo que viene. Con esto acabamos, son el tema de la regulación. Yo decía, la regulación no solamente son precios, ¿okay? Los precios están bien, hay que fijarlos, esas tarifas, y normalmente eso se hace como un sustituto cuando el mercado no es capaz de resolver el problema, ¿okay? Normalmente no es capaz de resolver el problema cuando hay situaciones de monopolio, ¿okay? Cuando hay una situación de posición de dominio, que puede estar también presente en caso de un oligopolio. Entonces, en esos casos se suele recurrir a regulación de precios. Pero también hay la regulación de conductas, ¿okay? Que básicamente son acciones preventivas, ¿no? Aunque también hay correctivas. Me gusta verlo más como acciones preventivas, ¿no? Que tratan de evitar a través de las reglas que se imponen que quien tenga posición de dominio, no lo ejerza, ¿ok? Una cosa, por ejemplo, muy simple es que parcialmente se ha logrado acá en el país por un tiempo. Imagínense que hay una empresa que integra parte de la cadena, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hace zapatos y compra cuero, como decía, ¿no? Para que a través de esa posibilidad de simplemente abastecerse por sí solo el cuero, deje, digamos, sin la posibilidad de que otros productores de cuero le vendan este zapatero y puedan participar del mercado, ¿no? Entonces lo que se suele hacer muchas veces, por ejemplo, es obligar a que quien está dentro de una posición de integración vertical no efectúe compras directas, sino que la haga vía subastas, vía concursos públicos abiertos y muchas veces además controlados por la autoridad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se hacen. Hay también la regulación de conductas correctivas, que es, uy, mira, ya pues pasó esto, pasó lo que nos temíamos, sí, ya no hay competidores, pues el señor logró que se vayan todos, entonces ahora sí vamos a sancionarlo, y le vamos a decir que no lo vuelva a hacer y en ese momento vamos a escribir algo. No me parece buena política, pero es la que predomina en el sector, en general en el Perú, ¿no? Hay muy poca regulación preventiva. Bueno, esto es simplemente para cerrar, dos ideas muy básicas. Hace un momento decía que los mercados en competencia perfecta son los que logran la eficiencia máxima, ¿no? Por eso es que son el ideal para todos, son la referencia cuando quieres hacer regulación.
Y una cosa colateral a eso es que esa eficiencia se da cuando el precio del mercado es igual al costo marginal de producción, ¿no? Entonces, por esa razón, luego es que en el sector eléctrico, por ejemplo, todo gira en torno a ese concepto, ¿no? Se habla de costos marginales en el mercado que administra el COES y ese tipo de cosas. Entonces, surge de esto, de este principio, digamos, de este resultado teórico básico. Y hay otro tema que habíamos venido hablando o que les había comentado hasta este momento, que es, estamos hablando de mercados, ¿ok? Entonces, donde la gente se encuentra y logra ponerse de acuerdo en un precio y poco a poco los que quieren comprar, comprarán hasta donde puedan y los que quieren vender, venderán hasta donde puedan y todos felices, ¿no? En situación de un mercado competitivo, un mercado en competencia perfecta. Pero hay ciertos bienes, hay ciertos servicios que aun cuando se quieran proveer a través de mercados en competencia perfecta, no van a lograr el objetivo de beneficiar, de lograr la eficiencia máxima en términos económicos. Y esto se da cuando hay lo que se denominan bienes o servicios públicos. Los bienes o servicios públicos, que son bienes que yo puedo usar sin pagar, ¿ok? El ejemplo más bobo es el aire. Todos podemos respirar y nadie nos cobra y lo asumimos que es abundante por demás, en consecuencia su valor, su precio sería cero, pero sin embargo sin aire todos nos morimos, ¿no? Pero hay otro tipo de cosas y esto especialmente se ve en el sector eléctrico, ocurre, ¿no? Con lo que se llaman servicios complementarios, que son los servicios de balance de energía. Felizmente todos o casi todos, entiendo, son ingenieros electricistas, así que saben que, o están estudiando para hacerlo, y saben que una de las cosas importantes, por ejemplo, es mantener la frecuencia en el sistema eléctrico, y que además la frecuencia del sistema es única para todo el sistema eléctrico. No importa en qué parte estés en Tacna, estés en Tumbes, estés en Pucallpa, mientras estés conectado al mismo sistema, la frecuencia que tú percibas va a ser la misma. Bueno, ya sé que hay algunos matices, un poquito más, un poquito menos diferentes, pero la frecuencia en sí se puede asumir que es la misma a lo largo del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Sí, estos servicios complementarios, algunos de ellos tienen por objeto justamente garantizar que la frecuencia se mantenga en su nivel de nominal, ¿no? Unos 60 Hz en el caso peruano. Si alguien paga para que se brinde ese servicio, ¿no? Todos los que estemos enchufados a la red eléctrica vamos a tener la frecuencia correcta. Paguemos o no paguemos por eso, ¿okay? Entonces, en ese caso, como hay este problema de que aun cuando no pagues, vas a tener acceso al servicio, ¿no? Un mercado no funciona, ¿sí? Un mercado no funciona porque no va a poder abastecer la demanda real que existe, porque va a haber gente que no va a pagar. Es más, ni siquiera vas a saber que existe hasta el momento que de repente aparecen tomando el producto. Entonces, en ese caso se recurre siempre a un mecanismo regulatorio, porque el mercado no va a resolver este problema, ¿okay? Entonces, otra razón por la cual se regulan los mercados, ¿no? O se regulan algunas actividades. Mercados competitivos solamente sirven para los otros tipos de bienes, los que son privados, aquellos donde cuando tú pagas nadie más lo va a poder usar, te lo llevas a menos de que tú se lo prestes, ¿ya? Pero esa es la única forma, nadie más que el que pagó va a poder disfrutar del servicio. Entonces, para servicios o bienes privados, los mercados competitivos sirven. Para servicios públicos, los mercados competitivos no sirven. Hay que ir a regulación, ¿okay? Hay que establecer alguna medida regulatoria, alguna intervención. Dicho eso, vamos a ver algunos atributos, entonces, que los sistemas de regulación basados en estos conceptos, son algunos, hay otros conceptos, pero creo que son los más relevantes en este momento para la conversación. Tienen que ir construyendo, ¿no? Entonces, una cosa clave es neutralidad tecnológica, ¿okay? Entonces, cuando uno define el producto que se va, cuando uno define las normas, ¿okay? Cuando uno hace la regulación del producto que se va a transar en el mercado, ¿sí? Es importante que tenga neutralidad tecnológica. ¿Por qué? Porque esa manera, ¿qué significa primero neutralidad tecnológica? Es, esto de acá se define en función de las prestaciones del servicio, ¿ok? ¿Qué tan rápido se hace? ¿Qué tan rápido me dan el servicio?
cuál es el tiempo de espera, cuál es la confiabilidad que tiene, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero no está orientado a quién lo da, ¿no? O qué tecnología la produce, o quién lo consume. ¿Ok? Entonces, y eso nuestro marco regulatorio, al menos en la reforma del 90 y los ajustes del 2006, ha tratado de mantener esa lógica, ¿no? Ha tratado de mantener esa lógica, ¿no? Hay cosas que hay que corregir, pero digamos, ha tratado de mantener la neutralidad tecnológica. Eso es clave porque de esa manera amplías la oferta y además induces el consumo adecuado, pues la gente sabe que está comprando, ¿no? Otra cosa importante es que una vez que establezcas el sistema regulatorio, los precios en el corto plazo tienen que inducir consumo y producción eficientes. O sea, tienen que invitarte a que produzcas más cuando el precio sea más alto, consumas menos cuando el precio sea más alto y viceversa, ¿no? Y en el largo plazo también tiene que invitar a la inversión eficiente, ¿no? O sea, que se invierte en el tipo de tecnología más adecuada, sin decir cuál es, porque eso lo ve descubriendo el propio mercado a través de su proceso de innovación tecnológica, ver descubriendo cuáles son las nuevas tecnologías o cuáles son los nuevos procesos productivos que debes utilizar a menor costo en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Si uno comienza a sesgar el sistema de precios, comienza a sesgarse hacia uno u otro lado, podemos terminar con un sistema que no es adecuado, ¿no? En términos de competitividad, que era esto que estamos buscando. Entonces, lo clave es que los precios reflejen escasez, ¿ok? O abundancia. Baratos cuando abunda, caros cuando no hay, ¿ok? Lo otro es, ¿se pueden usar subsidios? Sí, se puede subsidiar las cosas, pero para subsidiarlas solamente hay que hacerlo cuando realmente el costo de brindarlos sea ampliamente superado por el beneficio que aportan. Y otra cosa importante es que los subsidios deben de ser temporales. Los subsidios no deben ser permanentes, sino también inducen a problemas a la hora de las decisiones de inversión y de consumo. Y obviamente, como hace un momento decía, no siempre se puede usar los mecanismos de competencia, ¿no? Quizá lo debo corregir. Uso de mercados, en realidad. Uso de mercados o mecanismo de competencia perfecta, ¿no? Solamente usarlos cuando realmente el mercado sirve, cuando realmente el mercado se parece o está cercano a dar buenos resultados, ¿no? Si no hay condiciones de competencia, no usar mercados, ¿no? Reemplazarlo por precios regulados o algún mecanismo de concursal como una subasta, ¿no? Pero eso implica monitoreo, ¿no? Que es parte de este proceso que le mencioné. Entonces, estos atributos son muy importantes en la regulación, ¿no? Muchos de ellos están presentes en nuestra regulación, otros son carentes. Por ejemplo, los subsidios tienden a ser, en nuestro caso, permanentes. Cada vez que hay una norma con un subsidio, nunca tiene una fecha de término prevista, ¿no? Y esto distorsiona las cosas. Asimismo, hay que saber cuándo usar un mercado, ¿no? No se puede abrir un mercado si no hay condiciones de competencia y ha pasado en algunos casos, creo yo. Que ciertos servicios, por ejemplo, ahorita yo tengo mis dudas si se están dando de manera competitiva, ¿no? O sea, si están realmente compitiendo por prestar. Bueno, dicho eso, puesto ese contexto general, esas ideas que deberían los atributos de un buen sistema regulatorio para lograr eficiencia y un sistema energético competitivo, vamos al caso de la industria energética en Perú. Aquí no voy a entrar a detalles, va a ser una cosa muy por encima, pero espero lo más importante poderlo transmitir. Okay, hoy en día en nuestra industria energética básicamente tenemos la parte de hidrocarburos, líquidos y gas, y la parte eléctrica. Esa es nuestra industria energética. Lo que es gas natural y hidrocarburos, la cadena de valor, la cadena productiva es prácticamente la misma, ¿no? Tienes que extraer el hidrocarburo, tienes que transportarlo, lo puedes almacenar y después lo tienes que distribuir. Y en el caso de los hidrocarburos líquidos, además, hay una etapa de refino, ¿no? De refinación, que es para convertir el petróleo en sus derivados, ¿no? Para sus usos finales. Cosa que no ocurre en el gas. El gas, en esencia, lo consumimos tal cual, es extraído, ¿no? Entonces, hay estas
estos espacios de la cadena donde actúan diferentes empresas. ¿Okay? En el sector eléctrico hay algo muy parecido. Tenemos la generación, la transmisión, ¿no es cierto? La generación, que es la producción de electricidad, la transmisión, digamos, desde la electricidad a través de grandes líneas de transmisión de alcance nacional, y la distribución, que es algo más local, ¿no? También es transmisión eléctrica, pero a nivel local. Digamos, esas son las tres cosas que tenemos en el caso eléctrico. Pero la industria eléctrica no está divorciada, no vive al margen de la industria de hidrocarburos, porque la generación eléctrica se abastece tanto de los hidrocarburos líquidos como del gas natural, ¿no? Tenemos centrales que producen quemando gas natural y tenemos centrales que producen quemando derivados del petróleo, ¿no? Tenemos esas cosas. Y además, últimamente, en el sector eléctrico tenemos la introducción de, bueno, siempre hubo las renovables grandes, las grandes hidroeléctricas, o sea, son renovables, por si acaso, ¿no? Pero digamos lo que conocemos como renovables, las que hablamos de renovables no convencionales, que ya están dejando de ser no convencionales, porque ya tienen un tiempo de maduración bastante amplio en el mundo, pero son la eólica, la fotovoltaica, ese tipo de cosas. Entonces, esto está entrando al sistema desde hace unos años. Entonces, esta industria está, de alguna manera, el sector eléctrico, la parte del sector energético de electricidad, se ve impactado por lo que ocurre en la parte del sector energético de hidrocarburos. ¿Sí? Eso es importante tenerlo. Obviamente, toda esta cadena termina en el consumidor, en este señor, ¿no? Todos nosotros, los consumidores finales, y obviamente las industrias también, las industrias que consumen electricidad para hacer producción. Ahí termina esto, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Yo acá hablo solamente de generación, transmisión y distribución, pero el hecho de empezar a usar renovables de tipo no convencional, digamos, estas eólicas y fotovoltaicas, que se caracterizan además porque no tienen un régimen que te asegure el control de la producción. Lo que producen depende de las condiciones climáticas. Si sopla viento, habrá eólica; si no sopla, no habrá; si hay sol, habrá fotovoltaica; si se nubla, no habrá tanto. Entonces, introducen un problema eh, en los sistemas eléctricos conforme se van incrementando, porque los sistemas eléctricos estaban diseñados con unidades de generación que se pueden controlar, ¿no? Las centrales térmicas tienes control, puedes subir y bajar el nivel de producción a voluntad. Lo importante es que tengas el combustible para hacerlas andar. Igual con las hidroeléctricas, las puedes subir o bajar, digamos, en función de tus necesidades, y para eso puedes tener un embalse además que te ayude a gestionar el recurso hídrico. Entonces eso, el sistema eléctrico tradicional tenía mucho control. Cuando comienzan a entrar las renovables, me imagino, me decían que han conversado esto hace un par de días, están muy bonitas, son muy verdes, pero también traen sus bemoles, como todo, ¿no? En los sistemas ya más avanzados, entonces ha comenzado a surgir el uso de tecnologías de almacenamiento, ¿no? De almacenamiento de energía, así como en el almacenamiento de hidrocarburos. En el caso de la energía eléctrica, ya se está trabajando desde hace varios años el tema del almacenamiento eléctrico. Es una de las preguntas a futuro es, ok, esto se viene, no va a haber forma de tenerlo porque las renovables además están siendo muy interesantes, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar este tema de almacenamiento? No está en nuestro marco normativo. Nuestro marco normativo estuvo diseñado para una industria eléctrica tradicional. Ya estamos entrando a una industria eléctrica un poco distinta, ¿sí? Entonces, el almacenamiento es una de las grandes cosas que habrá que ver dónde se trata y cómo se trata. Yo soy partidario de seguir la tendencia que ya se ha marcado en el hemisferio norte, que esto es una actividad independiente, no está integrada a las actividades tradicionales, ¿no? Pero, digamos, no está claro. No está claro cómo esto va a funcionar porque ni siquiera está previsto en esta normativa, ¿no? Eso hay que ver qué se viene. ¿Por qué el almacenamiento además es importante? ¿O por qué se va a volver cada vez más importante? Es por el tema también de las nuevas tecnologías de uso de electricidad, ¿no? En particular el auto eléctrico, ¿no? La famosa movilidad eléctrica. Como ustedes saben, buena parte del consumo del sector hidrocarburos es el sector transporte, ¿no? Entonces, la tendencia en el tiempo, no digo que va a ser inmediato, esto va a tomar sus buenas décadas, ¿no? Es a
pasar a la movilidad eléctrica, comenzar a más bien usar coches eléctricos, así como antes se usaba trenes, locomotoras, digamos, a vapor con carbón, después con diésel, y ahora en el mundo desarrollado, salvo pues, por curiosidad, te mantendrán una de esas funcionando, pero todo funciona con electricidad, todos los trenes son eléctricos, ¿no? Nuestro país eventualmente va a tener que pasar eso también, ¿no? Ellos ya están yéndose hacia el tema de la movilidad eléctrica, y ese es un asunto que va a afectar también el sistema. Entonces el almacenamiento se hace muy importante cuando tienes movilidad eléctrica, porque la carga y la carga de estos vehículos ya no sigue necesariamente un patrón predecible, como se ocurre con el consumidor normal en su casa, ¿no? Todos nos levantamos a cierta hora, más o menos la misma, tomamos desayuno y prendemos la licuadora, así que hay un pequeño pico. Después, normalmente nos íbamos a otro lugar a trabajar. Entonces, en nuestra casa el consumo era muy bajo, hasta la noche que volvías a ver televisión, la novela, Game of Thrones, lo que sea, ¿no? Y luego te vas a dormir, entonces la curva es muy, muy predecible. Y para las industrias también es muy predecible porque tienen un patrón de producción. El tema eléctrico, de la movilidad eléctrica, sí ya te introduce, digamos, cierta variabilidad, ¿no? Con el tiempo seguramente esto se va a ir atenuando, pero inicialmente habría que ver qué pasa con cada alimentador. Entonces, eso también lleva a que hay que trabajar qué hacer con el almacenamiento y luego trabajar en el área de distribución, cómo se va a manejar el tema de los nuevos sistemas de carga eléctrica, ¿no? Y las electrolineras. Es un tema también que está pendiente. Salió una norma hace poco, pero todavía hay cosas ahí que afinar, me parece. Entonces, más o menos eso es lo que tenemos, ¿ok? Entonces tenemos un sector de hidrocarburos con esa estructura. Me olvidaba mencionar el caso, eso lo deben haber mencionado también los que me han precedido. El caso de los hidrocarburos líquidos, el mercado es mundial, así que ahí la verdad que uno no se debería preocupar, ¿no? Ahí la competencia está a nivel mundial, ¿no? Si alguien acá no te puede refinar, lo compras refinado. Si acá alguien no puede extraer, te traes el petróleo de otro lugar, no pasa nada, ¿no? En el caso del gas natural, también hay un mercado mundial, pero a diferencia de los hidrocarburos líquidos, hay ciertas condiciones en el mercado peruano que no permiten aprovechar el mercado mundial de gas natural, ¿okay? Entonces ahí sí hay que tener un poco de ojo, porque además esto afecta al sector eléctrico. Y eso lo vamos a conversar en las láminas que vienen. Y me olvidaba, una cosa más. Todo este rollo, como decía, lleva a que la distribuidora va a tener que replantearse, ¿no? Y especialmente cómo va a manejar estos sistemas. Hablamos de las famosas redes inteligentes, que además luego empieza a subir también hacia la transmisión, porque hay nuevos elementos de control que se van a necesitar, y esto va a subir hacia los mercados en los cuales participa la generación, porque se comienzan a dar nuevos agentes que prestan servicios, pero necesita cierta implementación tecnológica para ello. Entonces, eso también tiene que preverse a futuro su regulación, ¿no? Pero, como hace un momento dije, si bien eso es importante, habrá que ver qué es lo primero que tenemos que resolver. Ahora, ¿quiénes están involucrados en todo este juego del desarrollo de la normativa, de la regulación, la forma como se piensa organizar este sistema de afinamiento, ¿no? De seteo del sector energético? En principio, el ente rector es el Ministerio de Energía y Minas, ¿okay? Se encarga de hacer la política, es quien debería decir qué se quiere y más o menos las metas. Se encarga de la regulación general, ¿no? Porque la legislación, bueno, sale del Congreso, pero se encarga de la regulación general en base a sus reglamentos. Y también se encarga del planeamiento. Obviamente, el planeamiento es una herramienta de ejecución de política, ¿no? Pero el planeamiento tampoco está todavía muy consolidado. Es un tema que está todavía ahí madurándose. El otro ente muy importante en este asunto es Sosinermin. Pues Sosinermin también tiene capacidad normativa, ¿no? También, además de fijar los precios, también tiene capacidad de establecer, de emitir normativa que aterrice un poco más las guías generales que da el ministerio. Y además se encarga de hacer el monitoreo del cumplimiento de estas normas, ¿okay? Pero no necesariamente, porque no es su labor, no hace control de competencia,
El control de competencia está a cargo de otra agencia que es Indecopi, que es transversal. Esa no se dedica solo al sector de energía, sino a toda la economía en general, ¿no? Entonces, tiene también sus bemoles eso. Y hay otro actor que no es público, que es una entidad privada, pero a la cual se le han delegado algunas funciones públicas, que es el COES, ¿no? Un muy conocido COES, que lo que se le ha delegado es la labor de operar el sistema, ¿no? Encargarse de asegurarse que el sistema no colapse, ¿no? Pero también se le ha encargado operar el mercado mayorista de electricidad, ¿no? Operar ese espacio donde los que quieren vender energía y los que quieren comprarla a precios de oportunidad, ¿no? En este caso, la programación se hace cada 30 minutos y los intervalos de mercado son de 15. Los que quieren trabajar ahí, lo hagan, ¿no? Entonces, es una entidad súper importante, porque es la entidad en el fondo que está manejando el mercado, la que está dando las pautas y es la que decide quién prende, quién apaga, ¿no? Quién da o no da un servicio. Entonces, es súper importante esa entidad, ¿no? Para o sea, es una entidad privada, pero su impacto en la cosa pública es muy alto, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de entidades en otros lugares suele estar sujeta a un presupuesto que no depende de los agentes que funcionan en el sector, de los agentes que participan de los mercados que operan, ¿no? Un poco como para la autonomía y a la vez se le genera mecanismo de rendición de cuentas. Eso también está pendiente de trabajar, que en Perú no está muy cuajado ese asunto, ¿no? Pero, digamos, es una entidad muy importante, ¿no? Las otras entidades son públicas, con sus virtudes y sus defectos, digamos, están más sujetos al tema de escrutinio y rendición de cuentas. Hay una entidad adicional que no participa del mercado en sí, pero cuyas decisiones o cuya acción sí afecta el mercado, que es Proinversión. Proinversión es una agencia de promoción de inversiones que puede crear regulación a través de los contratos que licita, ¿okay? Entonces eso de ahí es, si bien no da normativa, no tiene capacidad normativa, pero de alguna manera a través de sus contratos sí lo puede hacer. Entonces ahí hay un tema también que se necesita coordinar, ¿no? Es también una agencia transversal, pero bueno, es una agencia pública también sujeta a rendición de cuentas, ¿no? Son todas las entidades que tienen que coordinar para tratar de sacar adelante regulaciones en la medida de lo posible, ¿no? Las que más coordinan creo que son el Ministerio, Sinermin y me parece que el COES. Ok, entonces, dicho eso, quiero tocar unos cuantos temas que creo que son relevantes y que ponen de manifiesto el por qué se necesita ir haciendo ajustes normativos y por qué es que hay esta comisión que los está trabajando, ¿no? Primero, como decía, la parte de hidrocarburos líquidos no me preocupa porque eso tiene un manejo, un mercado mundial, así que la posibilidad de que se ejerzan conductas raras, abusar de la posición de dominio, generar conductas anticompetitivas, ese tipo de cosas, eso es muy baja. En el caso del gas natural, sin embargo, sí es una situación un poco distinta, pero como les decía, no por el mercado internacional, sino por nuestra situación local, ¿no? Dado que tenemos un solo productor importante, que es el productor de camisea, y sus precios están regulados por contrato, ¿no? Son precios que son bastante, digamos, baratos, comparado con el mercado internacional, afecta lo que ocurre, ¿no? Porque si bien está regulado el precio de venta, no está regulada las conductas que puede tomar. O sea, puede imponer condiciones, a su mejor parecer, a sus compradores, ¿no? Y eso afecta el mercado eléctrico, ¿no? Y una de las formas como se vio que estaba afectando tiene que ver justamente con esta declaración de precios que ha sido objeto de mucho pleito en estos últimos tiempos y que continúa, digamos, todos los días casi sale una nota sobre ese tema o alguien publica algo en internet sobre eso. Entonces, es importante comenzar a mirar si vale la pena regular la conducta o no de este tipo de agentes que tienen mucho poder, que tienen en este caso un monopolio, para efectos prácticos monopolio, ¿no? Lo otro es, ok, a veces el otro problema que también tiene que ver con la degradación de precios y que está vinculado a este tema de imposición de condiciones contractuales, tiene que ver con el hecho de que
tampoco hay mecanismos para que cuando yo compro gas a este productor lo pueda revender en algún lugar. Entonces no le puedo dar valor. Para mí el gas que no consumo tiene valor cero, por efectos prácticos. Eso es un gran problema. Un gran problema. Lo que se manifiesta en todas estas declaraciones de precios que se están dando. Eso es un aspecto, ¿no?, que tiene que ver en el sector de gas natural. Ahora, en el caso del sector eléctrico, estos precios regulados que se aplican al gas natural, ¿no?, para generación eléctrica, se pueden considerar que son una distorsión a la competencia, ¿no?, entre las tecnologías de generación, porque al final puedes inducir a que se haga sobreinversión en este tipo de tecnología, ¿no?, dándole un cáliz de ser más barata cuando no necesariamente lo es, ¿no? ¿En qué sentido? Si uno le diera el valor real al gas, probablemente se debería destinar a usos distintos a la producción de electricidad. ¿Okay? Y cuando digo su valor real, es su valor de mercado. Si pudiéramos ponerlo en el mercado internacional, seguramente vale más de lo que está regulado por contrato, ¿no? Entonces eso implica un uso ineficiente de recursos. Y lo otro es que al tener estos precios regulados, ¿no?, lo que hacen es retrasar una diversificación de la matriz eléctrica, ¿no? Por ejemplo, una de las lineamientos de política energética es la diversificación de la matriz de producción eléctrica, pero ¿cómo lo diversificas si digamos, por el mecanismo natural de precios no se puede hacer? Entonces, en eso tienes que recurrir a otras formas que vuelves a distorsionar el mecanismo de competencia que se supone que quieres construir en el mercado de generación de electricidad, que es hacer subastas específicas por tecnología, ¿no? Subastas para sacar hidroeléctricas, subastas para sacar renovables, subastas para sacar lo que se te ocurra, ¿no? Centrales duales, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es necesario prestarle atención a ese tema, ¿ok? Que tiene que ver con un asunto de posición de dominio por un lado, y por otro lado con una especie de subsidio encubierto, ¿no?, que es indefinido. Y esto se ve un poco en cómo evolucionó la matriz energética en el caso nuestro, ¿no? O sea, Camisea inició operaciones en el 2004, antes solamente había gas en tal área Huaytía. Entonces, se empieza a hacer uso del gas, lo cual está bien, ¿no?, pero después se comienza a hacer un uso exageradamente alto del gas natural, que lleva a que se tenga que desarrollar centrales hidroeléctricas, que son estas barritas azules, ¿no?, que se tengan que desarrollar centrales hidroeléctricas a través de mecanismos ad hoc, a través de mecanismos que les quitan ciertos riesgos de mercado. Lo mismo pasa con las renovables, ¿no? Inicialmente valía la pena hacer ciertas cosas, voy a ver en la siguiente lámina, pero hoy en día ya no vale la pena, ¿no? Entonces hay que ver cómo tratar de que cada recurso energético realmente refleje su valor. El otro tema, bueno, mencionaba el tema de la generación renovable, ¿okay? Si uno ve en el tiempo, cuando uno ve estas subastas que se han ido haciendo de generación renovable, los precios han ido bajando, tanto de la tecnología fotovoltaica como de la eólica, ¿no?, esta línea naranja, esta línea azul, ¿no?, al punto que hacia el año 2015, en la última subasta que se hizo, se ubicaban prácticamente en el nivel de los precios de las tecnologías convencionales. O sea, efectos prácticos ya podían competir con estas tecnologías en términos de costo unitario, ¿no? Sin embargo, el acceso a estas tecnologías renovables, que ya se hacen atractivas desde el punto de vista de costos, se ha limitado por un problema, digamos, de barrera de acceso normativa, ¿no?, que tiene que ver con la forma como se contrata, la modalidad contractual, ¿no?, que le exige a las renovables que vendan cosas que no tienen y no les permite vender lo que sí tienen, ¿okay? Entonces, ese es un tema que se tiene que trabajar, ¿no? Como no se puede ir por ese camino, hasta que no se arregle, se tendría que ir al camino de primas, pero también esto hay que verlo, o sea, seguir con estas primas que hoy en día se han venido estableciendo, sabiendo que han venido incrementándose en el tiempo, ¿no? Es problemático. Entonces es mejor que esto de acá se trabaje, o hay que comenzar a plantearse la posibilidad de más migrar a que se refleje el por qué le das las primas. O sea, cuando tú metes renovables en un sistema es porque estás diciendo que tiene un beneficio ambiental, al menos ese ha sido el paraguas con el cual siempre se ha venido desarrollando, ¿no? Y esto se ha venido asociando con el tema de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, mejor darle valor a eso, ¿okay?, a los gases de efecto invernadero evitados,
Entonces, crea un mercado para eso, que se descubra el precio real, porque en el tiempo, cuando haya un montón de renovables, ya no habrá necesidad y naturalmente el precio del carbono se caerá. ¿Okay? Entonces, esto se corrige solo. Y hoy día, que no hay mucho, el precio del carbono será más alto y eso puede hacer más atractivo la inversión en renovables. Tiene la ventaja de que se hace a través de un mecanismo de mercado, a diferencia de las primas, que muchas veces tienen que ver con cálculos, ¿no? que son sujetos a debate. Ahora, un tema adicional que trae las renovables es, dado esta variabilidad, como les decía hace un momento, en su producción, hasta que no tienes control, necesitas incrementar los servicios de balance en el tiempo. Mientras más renovables haya, en el tiempo vas a necesitar más centrales que puedan hacer balance de energía, que puedan responder de una manera adecuada, rápida, ante ciertos eventos, ¿no? Y eso implica desarrollar nuevos productos como parte de servicios complementarios o modificar algunas reglas en la formación del precio de energía. Entonces, son cosas que por lo menos se están trabajando y en los sistemas donde el nivel de penetración pues, está en el orden de 20%. Nosotros recién estamos en 3, 4, pero vale la pena tenerlo en mente. Además del tema de la renovable también afecta en otro sitio, pero no solo la renovable, sino también en general otras tecnologías. Se está usando ahorita muchas centralitas a gas conectadas en redes de distribución, ¿no? Más que renovables. En otros países las renovables son las que se colocan en las redes de distribución, ¿no? ¿Qué problemas están habiendo ahorita con esto? Es el tema de los peajes. El flujo normal que está previsto en la normativa es que el suministrador, que en este caso es un generador, por ejemplo, el generador tiene que recaudar del cliente toda la cadena de costo del servicio, ¿no? Su precio de generación, precio de transmisión y precio de distribución. Y después de que lo recauda, lo que hace es al distribuidor le da su parte y al transmisor le da su parte, ¿no? Ese es el flujo del peaje, ¿no? Se recauda el usuario, lo cobra el suministrador, digamos, el generador, y el generador se lo tiene que pasar al transmisor. El problema es que este mecanismo funciona en tanto participes del mercado del COES. Si no participas del mercado del COES, si no te ven por ahí, el generador se puede terminar quedando con esos peajes. ¿Okay? Entonces lo que terminas es con una recaudación incompleta, porque todo el mundo está pagando, todos los usuarios están pagando el peaje, pero lo que se recauda no todo se está transfiriendo, ¿no? Y eso que se deje transferir no es que, uy, qué mala suerte, el transmisor perdió dinero, ¿no? Eso se tiene que recuperar y se tiene que cargar en las tarifas del siguiente periodo tarifario. Entonces, este es un tema también que merece atención y que puede complicar el tema. Ahorita este es un tema de peajes, pero conforme se vaya desarrollando en la distribución también puede centrar un problema del VAD, porque la gente va a empezar a evitar, los que hagan este tipo de generación van a empezar a evitar el pago del VAD, ¿no? Si se mantiene la estructura tarifaria que tenemos. Entonces eso invita a que hay que revisar algunas cosas en la formación de esta tarifa. El otro problema de este tipo de unidades es que a veces cuando son de propiedad del distribuidor, está sirviendo para abastecer esa demanda de sus usuarios, ¿no? Entonces se está trabajando de manera integrada, entonces integrando la generación con la distribución, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí de acceso a los contratos del resto de competidores, ¿no? Para abastecer la demanda del distribuidor, cuando el distribuidor se está generando energía para entregársela a sí mismo, ¿no? Entonces ese es un tema también que vale la pena comenzar a mirar, ¿no? Quizá hasta ahora es algo muy pequeño, menor, pero si esto comienza a crecer, puede terminar afectando las condiciones de competencia del mercado, porque ya el distribuidor no necesariamente tiene que hacer compras al más barato, sino se puede comprar a sí mismo, al precio que mejor le parezca. Entonces es un tema un poco complicado y que vale la pena mirar. Pues sus efectos sobre los usuarios son importantes. Lo otro es que, bueno, todo esto lo único que refleja es que hay una falta de normativa consistente en este asunto. Entonces, hay unos vacíos que legales, normativos, ¿no? La regulación está incompleta, hay que ver cómo trabajarlo. El otro asunto atañe a la distribución. No voy a tocar la transmisión, porque la transmisión, los problemas que tiene son bastante pequeños, son más de coordinación que otra cosa. En el caso de la distribución, el problema básicamente está en que al distribuidor se le ha dado el derecho monopólico sobre ciertos usuarios, que son los usuarios regulados, ¿no? Sobre los cuales puede contratar directamente, el ejemplo que ponía con su propia generación.
Entonces, mezcla una actividad que está en competencia, que es la comercialización, con una actividad de redes, que es una actividad sujeta a regulación porque es un monopolio, ¿no? Entonces, esa combinación, esa mezcla, puede generar distorsiones importantes en los resultados del mercado, en la eficiencia del sistema. Lo otro es que el modelo retributivo que se tiene es un modelo basado en una red de distribución tradicional, una red pasiva, donde que básicamente la red de distribución lo que hace es tomar energía del sistema de transmisión para entregárselo al consumidor final. Cuando comienza a haber generación conectada a nivel de distribución, ya la cosa cambia. Entonces lo que tienes es una red activa que además se va complicando conforme comienzan a integrarse otras nuevas tecnologías como el almacenamiento, sistemas de control para gestión de demanda, la propia movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, tenemos un modelo de retribución de una red activa, perdón, para una red pasiva, cuando en el futuro lo que se va a esperar es que la red de distribución se vuelva una red activa como la de transmisión. Es una red que está moviendo los flujos en diferentes sentidos, ¿no? Y además sirviendo para prestar una serie de servicios de balance. Ese tipo de cosas van a empezar a ocurrir también en la distribución, ¿no? Y se tiene que cambiar el modelo retributivo, ¿no? Una de las cosas claves para eso es definir los nuevos servicios, ¿okay? Antes era simplemente el servicio de conectar a un usuario, ahora ya no va a ser solamente eso, ¿no? Puede haber otro tipo de servicios. Esto lleva también a la necesidad de una planificación. Es importante que los diferentes agentes que van a hacer uso de la red sepan cómo la red más o menos se piensa desarrollar para poder tomar sus decisiones de conexión, ¿no? Y lo otro es que todo eso está involucrado con innovación tecnológica, ¿okay? Pero no tenemos objetivos de innovación tecnológica claramente definidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la última regulación del BAD había una componente de innovación tecnológica, pero no estaba claramente definida qué cosa es lo que se perseguía, qué cosa es lo que se quería lograr con esto, ¿no? Cuáles van a ser los resultados de financiar proyectos de innovación tecnológica. Ese es un tema que está pendiente y forma parte de todo este cambio de modelo, ¿no? que se debería comenzar a mirar. Finalmente, el tema de la medición inteligente, ¿no? Bueno, ustedes no sabrán, pero hay una norma que dice que en un plazo no muy largo se tiene que sustituir todos los medidores electromecánicos por medidores electrónicos, ¿no? Inteligentes, ¿no? Pero esto trae algo muy importante que tiene que ver con el tema de privacidad, el manejo de esos datos, ¿okay? Esa parte no está trabajada, ¿no? No está trabajado, creo, todavía no he visto una norma que defina exactamente qué tipo de medidor se tiene que colocar, pero además viene el tema de privacidad de datos. A partir de la información que recolectan estos medidores, que ya es información detallada, ya no es como antes agregada mensual, sino ahora es detallada por cada 15 minutos, 5 minutos, dependiendo cómo se programe la memoria que tenga. Se pueden inferir cosas sobre el consumidor. Se puede inferir cuántos televisores tiene, cuántas personas hay, qué equipos electrónicos dispone, si tiene refrigerador, si tiene cocina eléctrica. Se pueden inferir esas cosas, ¿okay? Entonces, ¿cuál es el nivel de privacidad que se le va a dar a este tipo de información que se va a comenzar a recolectar? ¿Quiénes van a tener acceso a ella, ¿no? Esto es súper importante y es un tema que en el hemisferio norte le han prestado mucha atención y lo vienen trabajando. Esas son cosas que se tienen que ver. Ya desde el punto de vista de los usuarios, no voy a hablar de los usuarios libres, porque los usuarios libres tienen la capacidad de negociar, son, digamos, más dinámicos, tienen una capacidad de comprender el mercado mejor, o por último, de buscar quién los asesore, ¿no? Voy a hablar de los usuarios libres y digamos, qué está pasando. Esto también está en los documentos que ha publicado los grupos de trabajo de la Comisión. En el caso de los usuarios regulados, tenemos un problema que tiene que ver con la forma como se están determinando sus precios. Me explico. Digamos, esta figurita aquí abajo muestra cómo evolucionaron los precios de los usuarios libres, que son esta curva azul, y el precio de los usuarios regulados, que es la curva negra, ¿no? Entonces, lo que uno ve es que hubo un momento en el cual seguían una misma tendencia. Y obviamente era una tendencia creciente porque este fue un periodo de escasez en el sistema, ¿no? De repente, ahora hemos entrado desde hace unos años un periodo de abundancia brutal, ¿no? Que bueno, se acabará pronto seguramente, pero un periodo de abundancia. Y los usuarios libres
los precios de los usuarios libres sí reflejan esa abundancia, están haciendo lo que uno esperaría. Subieron cuando era escaso, están bajando o bajaron cuando comienza a haber abundancia, pero el precio de los usuarios regulados no sigue esa tendencia. El precio de los usuarios regulados sigue subiendo como si hubiera escasez permanente, ¿no? Esto es un problema en el diseño de la licitación, ¿no? O sea, acá viene lo importante de que se tiene que reforzar la competencia por esos contratos. Y básicamente el tema es mejorar la modalidad contractual para permitir que otros agentes participen, como las renovables y probablemente estos generadores que se conectan a nivel de distribución. Y además alinear el objeto de los contratos con el plazo contractual, ¿no? Ahí se discute mucho sobre el tema de si el contrato tiene por objeto promover inversión. Está bien que es un contrato largo, pero si es un contrato solo para suministrar con una generación existente en el sistema, no tiene que ser muy largo, ¿sí? Adicionalmente, siempre está el problema de la integración vertical. Hace un momento decía que hay distribuidores que además tienen empresas de generación. Entonces, eso se tiene que aclarar. Es muy importante que el mecanismo de licitaciones que forma el precio de los usuarios regulados tome en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Porque además, este divorcio de precios lo que hace es que, a la larga, los usuarios que puedan traten de evitar esto, ¿no? Y básicamente los usuarios que pueden, hasta ahora han sido los usuarios que pueden migrar de categoría. Hay unos usuarios que, si bien empezaron como regulados, pueden cambiar a ser libres. Entonces, esos usuarios han cambiado para tratar de tomar los precios azules, ¿no? Los únicos que se quedan pagando estos son los que no pueden cambiar, ¿no? Y lo otro es, ok, y ahora, estos que no pueden cambiar, eventualmente a lo mejor podrán poner su propio panelito solar en su techo, y de esa manera tratarán de bajar su precio medio del consumo, ¿no? Se pagarán este precio por lo que tomen de la red, pero otro precio será el equivalente para lo que ellos generen. Y eso vuelve al problema del VAD, ¿no? Porque eso lo que va a incentivar, si no se corrige, es a que se incentive a poner autogeneración, que se llama autoconsumo, de los propios usuarios, ¿no? Que a lo mejor no se necesitaría si los precios realmente reflejaran la situación actual, ¿no? Pero que va a terminar impactando en lo que se recauda como VAD, que es la tarifa del distribuidor. Entonces, el distribuidor sí va a haber reducido eventualmente, o puede haber reducido eventualmente sus ingresos, ¿no? Entonces, esto es súper importante también verlo, ¿no? Entonces, esos temas, digamos, son los que yo creo que son algunos de los temas más relevantes. Y tomando en competencia esas cosas, digamos, que se han mencionado, tomando en cuenta los principios básicos y buenas prácticas para una adecuada regulación, quiero concluir con esto, ¿no? Estamos hablando de una reforma del marco para lograr competitividad, la eficiencia y la competitividad del sistema energético. ¿En qué debe enfocarse? Bueno, primero, reforzar las reglas de competencia, ¿ok? Competencia donde debe haber y donde no es posible a través de un mercado usar otra cosa. Enfocarse en el consumidor final, ¿okay? O sea, el objeto final de todo esto no solamente es que la industria prospere, sino también que el consumidor se beneficie. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el consumidor final, ¿okay? Definir los servicios sin sesgos, ¿okay? De modo tal que lo pueda prestar quien lo pueda hacer hoy y quien puede idear alguna tecnología para hacerlo mañana. De esa manera amplías la oferta. Lo otro es permanentemente monitorear la integración vertical y bueno, no mencionaba la horizontal, pero también es importante la horizontal, ¿no? Y ir tomando medidas preventivas de control de conductas. No esperar a que ocurra el evento y afecte todos los resultados del mercado para recién intentar actuar, porque a veces ni siquiera ya se puede corregir eso que ocurrió, ¿no? O es muy difícil hacerlo. Y además, como dicen, ya todo lo bailado nadie te lo quita, así que todo eso que ya ocurrió, no hay forma de devolver el reloj hacia atrás, ¿no? Mejor es tratar de evitarlo, que es algo muy típico en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos, se hace este tipo de cosas en el sector eléctrico en particular, y el de gas. Lo otro, ¿no?, es adecuar los modelos retributivos con las nuevas tecnologías, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de distribución que mencionaba hace un momento, ¿no? Es muy importante, y también el diseño de los contratos para poder incluir estas nuevas tecnologías como las renovables de manera adecuada, ¿no? Y finalmente, claro, si uno no arregla este tema de los modelos adecuados de retribución, termina teniendo que recurrir a subsidios, pero hay que recurrir a subsidios solamente cuando sea necesario y por el tiempo que sea necesario. Esa es una buena forma de enfocar la reforma para tratar de abordar los problemas que están ahí. Algunos son esos, hay muchos más, ¿no?, en el sistema. Digamos, con eso quiero cerrar. En realidad quedo disponible a sus preguntas.
espero haber espero haber podido transmitir las ideas y que algunas hayan podido quedar. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por su tiempo. Gracias. Bueno, en nombre del capítulo estudiantil IEEE SUNAC, agradecemos al ingeniero Manuel Uribe por la interesante conferencia magistral brindada el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero, por la gran ponencia brindada. Pasaremos a la ronda de preguntas. Asimismo, por motivo de tiempo y la programación del día de hoy, se ha seleccionado una pregunta. Dice así: como parte de la regulación, la nueva generación RER debe mantener un esquema de subsidio como las actuales. No. Como dije hace un momento, al menos las tecnologías eólica y fotovoltaica, me parece, y esto también se reconoce a nivel mundial, ya están en condiciones de no necesitar ayudas, ¿no? Las ayudas solamente son para tecnologías que están en etapa de despliegue. Listo. Bueno, a continuación daremos pase a nuestro video del Congreso de Sistemas Eléctricos de Potencia, esperando que sea de su agrado para luego continuar con el conversatorio. Bueno, unos minutos.